Vamos a estar estudiando Gálatas capítulo 2. Ya estudiamos todo el capítulo 1 y vamos a continuar en el estudio de esta carta fabulosa que tanto nos ha hablado en estos días. Pero antes quiero contarte por qué es importante que me prestes atención. ¿Quieres saber por qué yo considero que es importante que me escuches en estos 35 minutos? Te voy a decir por qué. Es importante porque si el Espíritu Santo te permite entender y me permite explicar de manera eficaz, vas a darte cuenta de que quizás has llevado una vida cristiana esclavizante y necesitas libertad. Vas a ser libre de presiones de este mundo y las presiones que los mismos cristianos te ponen. Vas a ser libre de poner tu identidad en el lugar equivocado. Vas a ser libre de pretender que otros tengan que actuar de cierta manera. Vas a ser libre de una búsqueda inalcanzable, de querer agradar a Dios con lo que sos y sentir que no podés y que no te alcanza. Por eso te pido que me escuches, porque si el Espíritu Santo nos lo permite, lo quiere y así lo permite, hoy vas a poder ver la vida cristiana de una forma que nunca antes la has visto. No porque yo tenga el secreto de la Biblia, sino porque voy a hablarte de una verdad muy específica, muy hermosa que venimos compartiendo en el libro de Gálatas. Acompáñame ahí en tu Biblia. Gálatas capítulo 2, versículos del 1 al 10 vamos a estar leyendo. Si no tienes una Biblia, ahí va a aparecer en pantalla. Si no tienes una Biblia, paréntesis, puedes ir a buscarla a la mesa de información, ahí te vamos a dar una. Dice capítulo 2, versículo 1. Entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles. Pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación para asegurarme de que no corría ni había corrido en vano. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos, para no someternos, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con ustedes. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran, nada me importa, Dios no hace acepción de personas, pues bien, los que tenían reputación nada me enseñaron, sino al contrario, vieron que se me había encomendado el Evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión. Porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Versículo 9. Al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Si estás tomando nota, te quiero compartir cuál va a ser nuestra idea central de esta mañana. Y la idea central es, el creyente que ha entendido el verdadero evangelio se mantendrá firme en la verdad, sin importar la presión, circunstancias o consecuencias. Y nuestro primer punto es que el creyente que ha entendido el verdadero evangelio confía en que el evangelio es suficiente en sí mismo y no necesita agregados. Versículo 1 dice, entonces, después de 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé llevando también a Tito. Para ponerte un poco en contexto de lo que estaba pasando en la época. En la época estaba creciendo el cristianismo tanto dentro de los judíos como fuera de los judíos, entre griegos y los gentiles. Los gentiles son todos aquellos que no son judíos. Iba creciendo, pero Jacobo y Juan eran columnas de la iglesia en Jerusalén, eran los líderes del cristianismo de judíos, y Pablo, Bernabé y Tito estaban predicándole a gentiles. Lo que estaba pasando es que dentro de los gentiles había gente que se estaba metiendo secretamente y querían obligarlos a que cumpliesen la ley. Querían obligarlos a que se circunciden, es decir, la salvación es por gracia, sí, Jesús te la regala, pero solamente para los judíos.
Entonces, si quieres recibir esa salvación de Cristo, de Jesús, tienes que convertirte al judaísmo. Eso era lo que estaban diciendo los judaizantes que se habían metido entre los gentiles. Entonces se encuentra Pablo en esta situación y Pablo lleva a Bernabé y a Tito. Bernabé era una persona reconocida dentro del ambiente de los judíos, era circuncidado, había crecido como judío, era judío. Pero Tito no. Tito era griego, Tito no había sido circuncidado, Tito era como vos y yo. Quizá de los judíos lo único que sabemos es que usan rulitos acá. Y se visten a veces como Carlos. No, los judíos en ese entonces tenían muchas leyes, muchas cosas. Y Tito no era de ellos. Era diferente. Pero Pablo lleva a Jerusalén a Tito y Bernabé. Dos personas que trabajaban con él, pero de contextos diferentes. Realmente era un desafío lo que estaba haciendo Pablo. Porque no sabía Pablo, a lo mejor, qué podía generar que Tito esté debatiendo acerca de temas tan importantes como lo que era el Evangelio y que esté con él. Pero sin embargo lo llevó consigo mismo para hablar con los líderes de ese lugar. Ahora, Pablo entendía que el Evangelio que había recibido del mismo Jesús no se basaba en la capacidad del hombre en hacer algo para salvarse, sino en la capacidad de la obra de Cristo en la cruz. Sabía que lo que Jesús hizo fue suficiente y no necesitaba agregados como estos judaizantes querían hacer. Querían agregarle algo al evangelio que estaban predicando. Ahora, cada vez que tú sientas que tienes que hacer algo por tu salvación, cada vez que tú sientas que tienes que hacer algo por agradar a Dios, para hacerle más agradable a Dios, déjame decirte que estás cayendo en algo muy grave y que no te estás dando cuenta. Porque implícitamente estás diciendo, lo que Jesús hizo necesita que yo lo complete. Para yo ser agradable ante Dios, necesito completarlo, porque lo que Jesús hizo, pues sí, me dio la salvación, pero no soy agradable ante Dios. Entonces está diciendo implícitamente que lo que Jesús hizo no fue suficiente y estuvo incompleto. Y entonces, ahí entras tú a completar lo que Jesús hizo. Indirectamente estás diciendo eso. Ahora podemos ver nosotros la confianza que tenía Pablo de que el evangelio es suficiente porque llevó a Tito a un lugar donde no sabía, como recién te decía, si era considerado un problema que él esté ahí. La idea de Pablo al hacer esto y al llevar a esta gente no era desafiar, no era chocar, sino era cuidar. Él tenía el deseo de cuidar la unidad. Y si no se resolvía este problema que estaba pasando entre los judíos cristianos y los judíos gentiles, eso podía desenlazar una división, una ruptura de lo que era el cristianismo y lo que era el evangelio en sí mismo. Por eso Pablo está preocupado y va directamente con los líderes de Jerusalén para buscar unanimidad del evangelio. Versículo 2 dice, subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación para asegurarme de que no corría ni había corrido en vano. Pablo presenta a los líderes de la iglesia en Jerusalén el evangelio de la gracia que Jesús le había revelado. Y ese era el mismo evangelio que él estaba predicando a los gentiles. Me gusta esa parte donde dice, subí por causa de una revelación. Pablo no fue a confrontar a los líderes de Jerusalén. Pablo no fue porque los líderes de Jerusalén le dijeron, hey, Pablo, ¿qué onda? ¿Qué andas predicando por ahí? No, ven y cuéntanos qué predicas para ver si estamos de acuerdo o no. No. Pablo va directamente por una orden divina. Pablo va porque Dios se lo mandó. Imagínate el nivel de dependencia que tenía Pablo, que decía, pues Dios me mandó a Jerusalén no sé qué, pero voy a hacer lo único que sé. Voy a predicar el evangelio. Y ahí va Pablo, por orden divina, por impulso divino, a hacer lo que el Señor le estaba mandando. Sigue diciendo el versículo 2, y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación. Pablo aprovechó esa oportunidad y de una forma muy sabia y prudente se presenta ante los líderes, las columnas de la iglesia, para ver, no para buscar una aprobación de lo que él estaba predicando, porque lo que él estaba predicando lo había recibido de primera mano,
el encuentro que tuvo con Cristo. Más bien él quería que ellos reconocieran la relación que tenía lo que ellos predicaban con lo que él proclamaba. Y que no había ninguna diferencia entre el evangelio predicado a los judíos y el evangelio predicado a los gentiles. Parecería en ese entonces que había una riña, un conflicto muy grande, porque unos decían tienes que circuncidarte, los otros no. Y entonces Pablo va a poner esto de acuerdo y decir, hey, ¿qué está pasando? ¿Qué están diciendo? ¿De qué están predicando? Miren, yo estoy predicando esto, necesitamos unirnos y ver qué es lo que estamos haciendo. Los judíos de ese entonces, como les decía, creían que la salvación era solamente para judíos. Entonces, ¿querías ser salvo? Conviértete en un judío. Y lo principal que marcaba que estabas cumpliendo la ley en ese entonces era la circuncisión. Entonces Pablo visita Jerusalén y fue el momento perfecto para hablar con ellos acerca de lo que él estaba predicando. Pablo le presenta un evangelio básico, simple, sin agregados, como él lo recibió de Cristo, como él lo había recibido en ese encuentro con Jesús. A veces parece tan simple el evangelio que resulta difícil de creer. Es tan simple que queremos agregarle cosas. Es tan simple. Y por el mismo motivo de que es simple, nosotros como hombres constantemente queremos tener, no, mírenme, quiero hacer algo por mi salvación. Yo tengo una parte en esta salvación. ¿Sabes cuál es la única parte que el hombre tiene en el evangelio y en la salvación del hombre? Es la de ser un pecador que ha sido redimido por la muerte y resurrección de Jesús en el Calvario. Nada más. No tienes ningún otro rol. Si tú respondes con fe al evangelio, ha sido porque el Espíritu Santo lo ha infundido en ti. Si tú no respondes con fe, es porque el Señor no lo ha infundido en ti. No hay un mérito en ti en decir, a ver, Dios, yo te dije que sí, bendíceme ahorita, ¿no? No seas gacho. Te dije que sí, te toca, ahora tu parte. No había nada que agregar. No había nada que debiese ser completado por el hombre y Pablo lo sabía. Por eso de manera prudente habla con los líderes. Había una preocupación por la unidad del mensaje de la cruz. Imagínate si los líderes hubiesen dicho, no, ¿sabes qué? Sí aprobamos que tienen que circuncidarse. O que otras reglas o que otras fiestas tengan que hacer los gentiles para ser convertidos al cristianismo. El trabajo de Pablo y lo que estaban predicando hubiese sido en vano. Y te quiero preguntar, Pablo tuvo la idea de ir a buscar unanimidad y animar en el evangelio. ¿Vos estás buscando animar a otros en el evangelio simple, sencillo, completo y sin agregados? Pablo había sido llamado de una forma diferente a lo de los apóstoles. Él no vivió con Cristo. Él no tuvo la gracia de poder compartir a Cristo en carne y en vida, así como lo compartieron los 12. Pero él tuvo un encuentro con Cristo y fue llamado por Cristo. Y quizás tú te encuentres en una situación similar, donde no has sido llamado a ser un pastor a tiempo completo en la iglesia, pero Dios quizás te ha llamado a pastorear en el lugar donde estás, en tu trabajo, en tu escuela, en tu familia, donde sea que estés. Y te quiero preguntar, ¿qué estás predicando? ¿Qué evangelio puede ver la gente cuando te ve a ti? ¿Qué evangelio estás predicando? ¿Qué mensaje estás dando? ¿Estás predicando el evangelio de Jesús o el evangelio que requiere de agregados? El evangelio que requiere de disciplinas, el evangelio que tiene que privarse de muchas cosas con tal de agradar a Dios cada vez más. Como si tú tuvieses el poder de hacer que Dios te ame más. El evangelio que predica que hemos sido salvados por la obra de Cristo en la cruz y que ese sacrificio fue perfecto para gozar de una comunión íntima con Dios. ¿Estás predicando eso? ¿O estás predicando otra cosa? Un evangelio legalista que quiere meter al hombre como hacedor de su propia salvación, que puede agregarle algo para que Dios lo mire con agrado y diga, bien, Mati. Pero me vas a decir, no, Bay, no, yo entiendo que la salvación es solamente por fe, no es por obras.
No predico que el hombre pueda alcanzar su propia salvación, pero sí es necesario que tengamos disciplinas espirituales para agradar a Dios. Y déjame decirte algo. Si tienes disciplinas espirituales con el objetivo de ser mejor cristiano o ser mejor para Dios o ser mejor para tu familia, eso es legalismo. Eso es algo que te está esclavizando. Ahora, si tú tienes disciplinas espirituales con el objetivo de conocer más a Dios, con el objetivo de caminar más fiel con Él porque le amas, eso es otra cosa. Vos no podés hacer nada para ser mejor para Dios, porque incluso el buscar a Dios no es algo que provenga de ti, no es algo que nace de ti, sino que eso es algo que proviene de Dios. La obra de Cristo fue completa, perfecta. No hay que agregarle absolutamente nada. Versículo 3 dice, pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. El punto de Pablo es que el liderazgo de Jerusalén aceptó a Tito. Y el aceptar a Tito no estaba circuncidado, no era judío, significaba que estaban de acuerdo en el evangelio de la gracia, que él, como Pablo lo entendía, como lo había recibido de primera mano. Algo que iba en contra de los judaizantes, chocaba con ellos. Ahora, el creyente que ha entendido el verdadero evangelio sabe que no hace falta agregarle nada. Y como no tienes que agregarle nada, lo que tú me vengas a decir acerca de cómo yo vivo la vida cristiana, si tú consideras que yo no estoy leyendo la Biblia suficiente, quizás pueda ser una presión para otros. Pero quien ha entendido el verdadero evangelio va a estar dispuesto a permanecer firme ante las presiones. Mira lo que dice el versículo 4. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente que se habían infiltrado para espiar la verdad que tenemos en Cristo Jesús a fin de someternos a esclavitud. Lo estaban presionando. El creyente que ha entendido el verdadero evangelio no estará dispuesto a ceder a las presiones externas. Pablo les llama falsos hermanos. Es un título fuerte, es un título severo, porque esta gente eran fieles a la ley mosaica, la ley que venía de Abraham, de Moisés. Ellos eran fieles y ellos se consideraban los verdaderos hermanos. Pero sin embargo, Pablo los llama falsos hermanos, porque estaban queriendo agregarle algo a lo que es puro y que no necesita ningún agregado. Pablo era el falso hermano que predicaba herejías para ellos. ¿Por qué? Porque decían que no era necesario circuncidarse. Tu fe en Cristo es suficiente. Eso decía Pablo. Estos hombres probablemente tenían buenas intenciones. Ellos no querían venir a decir cualquier cosa que iba en contra de Dios. Sin duda ellos tenían un corazón con una buena intención, pero el problema era que tenían creencias incorrectas. Y a veces te encuentras de esa forma. Te encuentras con buenas prácticas que crees que te van a llevar a lugares o que crees que van a hacer que seas un mejor hombre, una mejor mujer, un mejor padre, una mejor madre, un mejor hijo de Dios, y buscas agradar a Dios y crees que en eso está el hecho que Dios diga, oh, mira, no manches, Fer, te la rifó toda la semana con tu devocional, con tus 3 horas de oración y adoración. La neta, sí, te amo más. Y, ¿sabes? Estos hombres eran gente peligrosa, con un corazón de buenas intenciones, pero con creencias malas. Y me he encontrado con mucha gente de ese tipo. Tengo familiares que me han dejado de hablar porque ¿cómo un pastor va a estar tatuado? ¿Cómo? Amén, dicen por ahí. Te puedes ir retirando. Tengo gente, había gente en la iglesia que se fue de la iglesia porque nosotros no tocábamos el shofar como lo hacían en Israel. Porque nosotros no queríamos meter un shofar, es un cuerno que se usaba para la guerra, que se usaba para el llamado a la adoración. ¿Y cómo? O sea, ¿por qué no lo hacen? ¿Que no hay un movimiento del Espíritu Santo? Y gente que buscaba someternos a esclavitud, comportamientos correctos. ¿Estaba mal tocar el shofar? No, pero tenían creencias incorrectas.
constantemente van a haber personas que van a buscar someter a esclavitud la libertad que tenemos en Jesús. No tomes alcohol. ¿Cómo vas a tomar alcohol? Eres pastor. ¿Sabías que la Santa Cena en Argentina se toma con vino? Pero es algo cultural. Aquí a lo mejor los pastores no son bien vistos y toman alcohol. No te tatúes. ¿Cómo te vas a tatuar? ¿Ya hiciste tu devocional? ¿Diste tu diezmo? Y un poquito que más contemporáneo, no te vacunaste. O al revés, te vacunaste. ¿Cómo crees? No usa cubrebocas. La gente constantemente van a querer someterte a esclavitud, creyendo de que si tú cumples esas cosas vas a ser más agradable ante Dios. Y disfrazan su falta de entendimiento del Evangelio con prácticas correctas, pero con creencias incorrectas. La persona que no ha entendido que en Cristo estamos justificados y que no hay nada que agregarle para que seamos aceptos ante Dios, va a buscar someter a otros a esclavitud. La persona que no ha entendido que en Cristo somos y estamos justificados y que no hay nada más que agregar, va a querer ser acepto ante Dios por medio de ceder ante la presión. No, pues me voy a vacunar porque van a creer que no quiero a la iglesia y que no estoy amando a mi hermano. Entonces van a empezar a poner en tela de juicio cómo está mi relación con Dios. Si he entendido el Evangelio o no. Pero si has entendido el verdadero Evangelio, no vas a buscar a someter a nadie y no vas a tener problema con la presión que venga. Así lo hizo Pablo. Mira el versículo 5. Dice, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con ustedes. Pablo se opuso con firmeza porque estaba de por medio la verdad del Evangelio, tanto para los Gálatas como para toda la iglesia cristiana. Imponer la circuncisión a Tito habría sido negar la salvación por la fe y hubiese sido como admitir que la fe, aparte de tener fe, necesitas obedecer la ley para ser acepto delante de Dios. Y con los judíos era, obedeces una, tienes que obedecer todas. Fallas en una, fallaste en todas. Debido a que estaba en juego el corazón mismo del Evangelio, ni por un momento Pablo accedió a desviarse o someterse. Y aquel punto importante que veo y que comparto al 100% con Pablo, no es que no me quiero someter a Dios y que tomo la libertad cristiana para hacer lo que yo quiero, sino que el punto es, no me voy a someter a nada que Cristo no diga que tengo que someterme. Y me voy a someter a todo, absolutamente a todo lo que Cristo diga que tengo que someterme. ¿Y qué crees? El Evangelio de Cristo, de Jesucristo, el verdadero Evangelio, dice que en Él ya tengo todo lo suficiente. No necesito agregar nada para agradar a Dios y ser aceptado ante Él, porque en Jesús se encuentra todo. Pablo tenía la certeza de que el Evangelio que él predicaba provenía de Jesús y en esa posición se iba a mantener firme. Nuestro último punto es, el creyente que ha entendido el verdadero Evangelio va a tener descanso en Él, porque sabe que es la verdad y en la verdad tenemos libertad. Versículo 6. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación nada me enseñaron. Acá Pablo no está siendo hostil ni grosero, pareciese como que fuese, pues, ¿qué me importan estos? No, Pablo está diciendo, ellos que tienen gran renombre, que tienen mucha reputación, no me dijeron nada diferente a lo que Cristo me dijo a mí. Estamos predicando el mismo evangelio, no me dijeron nada diferente. Tengo la misma autoridad que ellos, no me dijeron que no la tengo. No demostraron que no la tengo. Y Pablo se mantuvo ahí, no fue sometido a esclavitud. Se demostró que el evangelio que él predicaba era puro y la autoridad que tenía no fue puesta en tela de juicio. Es decir, él fue libre. Y esto es lo que la verdad hace, te hace libre de la esclavitud.
te hace libre de creer que tienes que agregarle algo a tu vida para que Dios te ame más. Si no tenés en claro el evangelio verdadero, vas a estar sometido a esclavitud. Tu identidad va a andar de acá para allá en cualquier lugar, estableciéndose en diferentes cosas que no son firmes como lo es Cristo. Y lo que es peor, tu labor como cristiano va a ser en vano. Porque vas a estar viviendo una vida donde no le llenas el ojo a Dios. No te alcanza para sentir que Dios diga, qué buen hijo eres. Entonces, cuando vienen las cosas malas, las situaciones difíciles, dices, esto viene de Dios, me está castigando porque no leo la palabra, no estoy cerca de Él. ¿Sabes qué? A veces puede ser que Dios te mande esas situaciones difíciles y complicadas, pero Dios no te la manda como castigo. Dios te la va a mandar para que le conozcas más, para que te sacuda y diga, Señor, no me daba cuenta que necesitaba mirarte, no me daba cuenta que necesitaba conocerte. No te lo va a mandar para castigo, porque el castigo, sí, eres digno de castigo, eres digno de que Dios baje toda su ira contra ti, sí eres digno. Pero ya la hizo y su ira recayó sobre Cristo. Y ahí es donde descansas y eres libre. Si tenés en claro el evangelio, si no tenemos en claro el evangelio, estaremos esclavos de prácticas en las cuales depositaremos la fe de nuestra identidad y de lo que hacemos. Por eso, cuando no vas a la iglesia, cuando no estás leyendo la palabra de Dios, puede pasar dos cosas. Dios puede darte un sentimiento de culpa, no para condenarte, sino para hacerte reaccionar y te muestre que necesitas ir a Él. O puede estar pasando de que tú crees que puedes agregarle algo. Y leyendo más la palabra, yendo los domingos, te crees más digno de aquella persona que estaba clavada en la cruz y que vivió toda su vida siendo un delincuente, pero que creyó en Cristo en el último suspiro de su vida. Y te crees más digno que esa persona que llevó una vida miserable. Y tú que llevas de cristiano desde chiquito, te sientes más digno que otros. Por contrapartida, conforme vamos creciendo en el evangelio, cada vez estaremos más firmes en él y más libres seremos de la esclavitud. El pecado te puede esclavizar con cosas piadosas, comportamientos correctos, con creencias incorrectas. Conforme vamos creciendo en el conocimiento de Dios, vamos entendiendo el verdadero evangelio. Y estas disciplinas te ayudan a conocerle más a Él, no a ser más digno tú, sino a conocer más de su dignidad. Versículos 7 al 10 termina diciendo: sino al contrario, vieron que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión. Porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. La diestra de compañerismo significa, estamos juntos, estamos de acuerdo, hay unidad, hay confianza. Fue una muestra de aceptación y confianza, una indicación a todos los presentes de que aprobaban esta división de labores. Tú, Pablo, Bernabé y Tito, vayan a los gentiles, nosotros vamos a los judíos. Eso es lo que estaban aprobando. Y los más notables de las columnas, los líderes de la iglesia, lo reconocieron como colega en el ministerio, que tanto Pedro como Pablo había sido encomendado por el mismo Jesús. Por eso es que dice, los que tenían reputación a mí no me enseñaron nada diferente. Pablo había entendido que el verdadero evangelio era simplemente descansar en él, porque sabía que es la verdad, y en la verdad él fue libre de la esclavitud de los judaizantes. Y ya para cerrar, quiero dejarte un concepto, un término de qué es el legalismo. El legalismo es obrar conforme a tu propia capacidad de hacer las cosas de acuerdo a tus propias reglas para ganar el favor de Dios. Te lo repito. Legalismo es obrar
conforme a tu propia capacidad de hacer las cosas, de acuerdo a tus propias reglas, para ganar el favor de Dios. Si me pones la imagen, por favor. Eso es un zafiro. Es una piedra preciosa. Es considerada una de las 4 piedras más preciosas que existen. ¿Tú puedes hacer algo para que ese zafiro sea más zafiro? ¿Puedes agregarle algún componente para que el zafiro, sea más precioso? No puedes. Puedes limarlo, puedes darle forma, puedes ponerle un diamantito, no sé, lo puedes decorar. Pero ese zafiro va a seguir siendo zafiro toda su vida. Y esta es la condición en la que Dios nos ve. En esta condición Dios te ve. ¿Necesitas agregarle algo para que Dios te ame más? ¿Necesita este zafiro agregarle algo para que sea más zafiro? No. Entonces, ¿por qué crees que puedes agregarle algo a tu vida para que Dios te ame más? Dios te ama porque Cristo fue ese zafiro que nosotros no podíamos ser. Romanos 3, versículos 11 y 12 dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Quieres saber el nivel máximo de excelencia que un hombre puede llegar a tener y ser en sí mismo y por sí mismo sin la obra de Cristo en la cruz? Déjame te lo leo. Romanos 3, del 13 al 18. Presta atención a lo que dice. Estos somos sin Cristo. Sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto mismo seguimos siendo los cristianos, con la única diferencia de que ahora el Espíritu Santo nos guía en un camino de santificación continua. Vamos dejando el pecado conforme le vamos conociendo. Vamos dejando la religiosidad conforme le vamos conociendo. Vamos entendiendo el verdadero evangelio conforme le vamos conociendo. Sin conocerle, no podés caminar esta vida cerca de él, ni jamás vas a dejarle ser lo que estos versículos dicen. Porque eso somos sin Dios. Eso somos. Romanos 6, del 1 al 5 dice: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Vamos a seguir pecando porque, pues no importa, ni modo. No necesito agregarle nada a mi salvación. Total, Dios ya la hizo y Él la hizo completa y perfecta. No necesito ponerle ni siquiera un punto. Pues como Él ya la hizo, pues dale, pequemos. De ninguna manera. De ningún modo nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versículo siguiente. ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. No, claro que no voy a seguir pecando deliberadamente y voy a tomar la gracia de Dios como libertinaje para hacer lo que quiero. No me voy a someter a absolutamente nada que la palabra no diga. No me voy a someter a la religiosidad. Y me voy a someter a absolutamente todo lo que la palabra de Dios diga. No le voy a dar lugar al libertinaje. Quien ha entendido el verdadero evangelio crecerá en santificación para con Dios. Romanos 3, 19 al 26 dice: ahora bien sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley,
la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Y por último, quiero compartirte el mensaje que Pablo compartía. Esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen, porque no hay distinción. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, todos son justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto todos los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Ese era el mensaje de Pablo, sin agregados, sin presiones, aventándose la consecuencia que sea. No somos esclavos de la ley, porque Cristo fue quien cumplió la ley por nosotros. Hoy podemos ser libres de tener que cumplir, de tener que pagar por mi pecado, porque Cristo ya lo pagó. ¿Sabes? Si Dios te eligió para que seas su hijo, aun si no haces lo que Dios quiere, sigues siendo la persona que Dios quiere, porque Él te eligió, no por tu desempeño. Tus experiencias no determinan la bondad de Dios. Recién cantábamos, me das tu gracia, aunque débil soy. Dios te da la gracia de poder conocerle, de ser libre de la esclavitud del pecado. Y yo sé que hay gente que ha estado batallando. No sé de nadie en particular, pero sé que el Espíritu Santo hoy está moviendo tu corazón porque has estado sintiéndote esclavo, porque no puedes dejar de pecar, porque no puedes dejar la vida en la que estás, porque no puedes acercarte más a Dios como tú quisieras para que Él te ame más. Te invito a que cierres tus ojos y puedas ver la vida cristiana de esta nueva manera, la cual es siendo libre de todo eso. Como te decía al principio, entender el nuevo evangelio te va a hacer libre de una vida cristiana esclavizante, te va a hacer libre de las presiones que este mundo te pone y los mismos cristianos te ponen, te va a hacer libre de poner tu identidad en el lugar equivocado, te va a hacer libre de pretender que otros tengan que actuar de cierta manera, te va a hacer libre de una búsqueda inalcanzable de querer agradar a Dios con lo que sos y sentir que no podés y que no te alcanza. Si esa es tu condición, si has estado batallando con sentirte desagradable ante Dios, te invito a que te pongas de pie y puedas reconocer ante Dios y ante la iglesia de que necesitas de su gracia, de que necesitas de su amor y saber de que en Él ya lo tenemos todo.